Entonces, se me ocurrió, entre los temas, el de la unión marital de hecho. Esa unión marital de hecho quiere decir unión de... caray, y me golpeé yo contra... Unión marital, una sociedad de concubinos, porque si es de hecho, es concubinato. Entonces, miremos el matrimonio y la sociedad conyugal. Si ustedes abren el Código Civil en el artículo 180, los que tengan Código Civil, ábranlo, artículo 180. Ese artículo dice muy clarito, por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, sociedad de bienes. Entonces, el matrimonio es un requisito para la vida de la sociedad. Y entonces se pregunta uno si es cierto que por el solo hecho del matrimonio se forma una sociedad de bienes entre los contrayentes. Este es un tema que en su oportunidad yo lo estudié a fondo. Y en ese momento la respuesta es parece que no. Entonces la pregunta es si es cierto que por el solo hecho del matrimonio se forma una sociedad de bienes entre los contrayentes. Parece que no. ¿Qué sociedad puede formarse entre dos personas que contraen matrimonio y que carecen en absoluto de bienes de fortuna y que, por ejemplo, son sostenidos por sus padres? Ahí tenemos que decir que no hay nada, cuando más una simple posibilidad de que lleguen a ser una sociedad. Esta aseveración refuerza la teoría de que el matrimonio no es causa de la sociedad conyugal, sino uno de los requisitos para la formación de la misma. Otros requisitos serían la existencia de bienes calificados legalmente como sociales y el ánimo de asociarse que va íncito en el consentimiento dado para contraer matrimonio. Entrando en el terreno del concubinato, la jurisprudencia y la doctrina han sostenido que este por sí mismo no crea sociedad de hecho ni comunidad de bienes. Por el mero hecho de las relaciones sexuales estables y notorias, no surge una sociedad de bienes. Esto tampoco ocurre con el matrimonio. Entonces, tanto el matrimonio como el concubinato son apenas requisitos que unidos a otros forman una sociedad. La sociedad de hecho puede presentar diferentes modalidades, es decir, sociedad de hecho propiamente tal y sociedad nacida por los hechos. Sociedad de hecho propiamente tal y sociedad nacida por los hechos. Las sociedades nacidas de hecho entre concubinos requieren para su establecimiento varios requisitos. Primero, que la sociedad no haya tenido por finalidad crear, prolongar, fomentar o estimular el concubinato. De ser así, el concubinato sería nulo por causa ilícita en razón de su móvil determinante. En una época el concubinato era delito. El concubinato es hoy visto y sancionado desde la costumbre. Entonces que el concubinato sería nulo por causa ilícita en razón de su móvil determinante. Segundo, que en dicha sociedad se pueda distinguir lo que es la colaboración de los concubinos en una determinada empresa creada con el propósito de realizar beneficios de lo que es el resultado de una cohabitación
y de intimidad extendida al manejo, conservación o administración de los bienes y otro o de ambos. Se puede hablar de una causa para el concubinato en sí mismo y de otro para la sociedad surgida de tales hechos. Al ser dos actos diferentes, las causas deben ser diferentes. El concubinato, sí, no sea mojigato, pero así es. Es evidente que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son inmorales. ¿Por qué? Porque son contraídas contra la moral cristiana. Inmoralidad que configura un pecado, pero los pecados no tienen por qué ser tenidos en cuenta por la ley civil para negarle determinados efectos a un contrato que surge a su lado. Máxima, si tenemos en cuenta que desde 1936 el concubinato dejó de ser delito. En el concubinato vemos dos hechos distintos. Por una parte, la unión libre y por otra, la sociedad de bienes surgida con el lleno de ciertos requisitos. El concubinato no es causa de la vida contractual nacida entre los concubinos, sino un requisito accidental para la existencia de ella. Desde 1935, la jurisprudencia abrió las puertas para distinguir entre lo que es el concubinato en sí mismo y la vida contractual surgida entre dos personas unidas afectiva y sexualmente. La sociedad de derecho y la sociedad de hecho. Abran el Código Civil, artículo 2079. Entonces, prescribe el artículo 2079 del Código Civil que la sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan poner un capital u otros efectos en común con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación. Yo voy a hacer algo. Voy a mostrar aquí los que figuran, los que veo ahí en pantalla. Veo a Lizeth Gallo. Artículo derogado actualmente, doctor, el 2079. Ahora sí se están poniendo todos. Efraín Díaz. Doctor, buenos días. Disculpe, yo tengo el artículo 2079. Dice que está derogado por la ley 222 del 95. Sí, señor. Ok. ¿Qué ley, Sebastián? La ley 222 del 95. Artículo 242. Derogado del 2079 al 2141, doctor Diego. Gracias, Henry. Bueno, está. Hoy sí la veo, doña Bárbara Quintero. ¿Por qué no la había visto todos estos días? Doctor, buenos días. Sí, yo siempre estoy aquí, sino que no tenía cámara, entonces me compré unita y la puse. Pero es que por el teléfono también, ¿se acuerda que yo también me comuniqué y le dije, soy yo? Ay, pues me toca ir con mi oxigenito, pero bueno, ahí vamos.
Y Catherine Segura, ¿y eso a qué se debe que te vea en pantalla? Profe, yo también voy presencial y también me conecto en pantalla, profe. Pues ahorita te conectaste porque dije que yo iba a anotar los nombres de los que estaban. Pero entonces a otro con ese cuento, Catherine. Bueno. ¿Por qué será que los alumnos creen que el profesor es un tontarrón, un bobo de primera? ¿Por qué será, Catherine? No, no tiene la respuesta. Bueno. Bien. Entonces, vamos a hacer un parangón entre la sociedad de derecho y la sociedad de hecho. Entonces, allá habíamos leído el artículo 2079 del Código Civil, que dice que la sociedad o compañía es un contrato por el cual dos o más personas estipulan poner un capital u otros efectos en común con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación. Eso dice el 2079. Entonces, la sociedad constituida así forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados y puede ser civil o comercial según su objeto. Puede ser colectiva, anónima, en comandita simple, comandita por acciones de responsabilidad limitada, solemnes y consensuales según las normas que regulen su formación. De acuerdo con la sujeción a ciertos principios, puede ser regular o de derecho, irregular o de hecho. La primera se configura con el lleno de todos los requisitos o solemnidades para su existencia, sobre todo cuando es comercial, la cual siempre será solemne, porque requiere para su perfeccionamiento de la escritura pública. Lo mismo acontece con las sociedades civiles por acciones y la responsabilidad limitada. La sociedad de hecho es aquella que no ha sido constituida por escritura pública, como lo prescribe el artículo 498 del Código de Comercio. Tomemos el 498 del Código de Comercio, a ver qué nos dice. Artículo 498, Código de Comercio. La sociedad comercial será de hecho cuando no se constituya por escritura pública. Su existencia podrá demostrarse por cualquiera de los medios probatorios reconocidos en la ley. Entonces, la sociedad comercial será de hecho cuando no se constituya por escritura pública. Está clarito el Código de Comercio. Entonces, la sociedad de hecho, que es aquella que no ha sido constituida por escritura pública, por el 498 del Código Civil, sociedad de hecho. El Código Civil, en sus artículos 2083 y 2084, se refiere a la sociedad de hecho en forma general, sin aludir al carácter de consensual o solemne. La Corte ha recalcado que el 2083 solo tiene aplicación cuando se forma una sociedad de hecho que no puede subsistir legalmente ni como sociedad, ni como donación, ni como contrato alguno, caso en el cual se liquida esa especie de comunidad para que cada socio retire lo que hubiera aportado a ella. Agrega la Corte que en el caso de este artículo es indispensable no solo el aporte, sino lo que llaman affectio societatis, o sea, la voluntad de los socios para asociarse. Voluntad que no trasciende con efectos jurídicos sobre una sociedad por faltarle ciertos requisitos que impiden su existencia. Entonces, aplicando todos estos principios anteriores al campo matrimonial, resultan las siguientes figuras. Sociedad de hecho entre cónyuges. Aquí quedan incluidas tanto la sociedad conyugal como las que los cónyuges formen como simples particulares al amparo del 102 del Código de Comercio. ¿Qué dice el artículo 102 del Código de Comercio? 102 Código de Comercio.
uno tiene una idea de que si está estudiando Derecho Civil, todo lo va a encontrar en el Código Civil y que todo tiene que ser Código Civil. Y aquí están viendo ustedes cómo nos remite al Código de Comercio. ¿Qué dice el artículo 102 del Código de Comercio? (102) del Código de Comercio. Será válida la sociedad entre padres e hijos o entre cónyuges, aunque unos y otros sean los únicos asociados. Los cónyuges, conjunta o separadamente, podrán aportar toda clase de bienes a la sociedad que forman entre sí o con otras personas. Aquí hay que recordar que los incapaces no pueden ser socios de sociedades colectivas ni gestores de sociedades en comanditas. En los demás casos pueden ser socios. Bueno. Entonces, sociedad de derecho entre cónyuges. Hay que tener en cuenta lo que vimos en el 102 del Código de Comercio. La sociedad de derecho entre concubinos es aquella que se constituye con el lleno de los requisitos de solemnidad exigidos por la ley y en la cual ellos actúan como simples particulares. Pueden establecer entre ellos todas las sociedades reconocidas legalmente, siempre y cuando ellas no tengan como único objeto mantener las relaciones inmorales. ¿Cuáles son esas relaciones inmorales? El concubinato. De ser así, el contrato sería nulo por ser contrario a las buenas costumbres. Sociedad de hecho entre cónyuges. Aquí falla el matrimonio como requisito esencial para que la sociedad sea conyugal. El matrimonio adolece de un defecto que lo hace nulo o inexistente. Sociedad regular nacida de o por los hechos entre concubinos. Se origina en la colaboración de dos o más personas en una misma explotación y resulta de un conjunto de una serie coordinada de operaciones que efectúan en común esas personas. Aquí se trata de un concubinato perfecto para distinguir del que está en abierta oposición a la ley, como el adulterio o el existente entre personas que no pueden casarse entre sí por algún impedimento legal. ¿Qué diferencia hay entre la sociedad marital de hecho y la sociedad patrimonial de hecho? Sociedad marital de hecho y sociedad patrimonial de hecho. A ver, yo oigo. A ver, doctor, a mi entender, la sociedad marital, de hecho, es la que realizan dos personas cuando deciden realizar su contrato matrimonial. ¿Cuándo qué? Deciden realizar su contrato matrimonial, su matrimonio. Deciden realizar su Sí, contrato matrimonial. sí. Y la sociedad Patrimonial. patrimonial, de hecho, es la que hacen las dos personas aportando bienes para el inicio de esa sociedad. Bueno, Uriel, no me convence. Quiero otra respuesta. Don Arturo Mojica, ¿usted qué opina? ¿Cuándo hay sociedad marital de hecho y cuándo hay sociedad patrimonial de hecho? Bueno, yo consideraría que la sociedad marital o la unión marital de hecho es efectivamente cuando dos personas se unen con la finalidad de poder procrear y vivir en familia como tal. Y la sociedad patrimonial es cuando de esa unión surgen alguna serie de aspectos económicos donde de alguna u otra forma hay un patrimonio, hay unos bienes de los cuales ellos de alguna u otra forma los conforman en una sociedad para tal fin. No me convence, don Arturo. Henry Bottom, ¿usted tiene alguna respuesta? La sociedad marital, de hecho, es aquella mediante el cual dos personas se unen a fin de buscar un beneficio común de los dos, de hecho. Y la sociedad patrimonial, de hecho, es donde cada uno aporta un bien a esa sociedad y se unen para acrecentar ese patrimonio entre los dos, doctor. Bueno.
Para la sociedad marital, de hecho, debe haber un tiempo mínimo de convivencia para que se pueda establecer ella, que son 2 años. No, pero ¿cuándo hay sociedad marital y cuándo hay sociedad patrimonial? Patrimonial cuando empiezan a haber bienes dentro de esa sociedad, cuando conjuntamente empiezan a adquirir patrimonio, bienes. Bueno, no me convence. Vamos a suponer lo siguiente. Viviana Jiménez, que solamente le veo la cocorrita nomás. Eso. Viviana Jiménez es una niña soltera. Y yo soy también soltero. Nos conocemos. Y sin tener impedimento para contraer matrimonio, resolvemos irnos a vivir juntos. Ahí hay una sociedad marital de hecho. No tenemos inconveniente para contraer matrimonio y no obstante nos vamos a vivir juntos. Ahora lo otro. Viviana Jiménez y yo sí tenemos inconveniente para contraer matrimonio. No obstante, decidimos ir a vivir juntos. Entonces formamos una sociedad patrimonial de hecho. Esa es la diferencia. El que me hubiera dado con eso lo hubiera exhibido ya con un 5. Bueno, bien. ¿Cómo se prueba la sociedad de hecho entre concubinos? Según el artículo 4 de la Ley 54 de 1990, la existencia de la unión material de hecho se establecerá por los medios ordinarios de prueba consagrados pues, en el Código de Procedimiento Civil, que pues ya desapareció, consagrados en el Código General del Proceso. Los hechos mismos que configuran la sociedad concubinal permiten toda clase de pruebas tendientes a demostrar ese concubinato notorio y regular, base fundamental de ella. Ocupa un lugar privilegiado la prueba testimonial. Sirven para tal efecto todas aquellas que lleven a la conciencia del juzgador al convencimiento de que ese hecho existió desde determinada época y que la actividad de los concubinos se vinculó a ciertos bienes. Si en el matrimonio la prueba de testigos, si en el matrimonio se admite la prueba de testigos para probarlo, óigase bien, si en el matrimonio se admite la prueba de testigos para probarlo, a pesar de ser un contrato solemne, como lo vamos a ver en el 396 del Código Civil, que habla de la posesión notoria del estado de matrimonio. Con mayor razón se admite en el concubinato, el cual no requiere ninguna solemnidad para su existencia. ¿Alguien me quiere leer, por favor, el 396 del Código Civil? Posesión notoria. ¿396? Sí, señor, 396. Posesión notoria del estado de matrimonio. Eso. La posesión notoria del estado de matrimonio consiste principalmente en haberse tratado los supuestos cónyuges como marido y mujer en sus relaciones domésticas sociales. Y en haber sido la mujer recibida en este carácter por los deudos y amigos de su marido y por el vecindario de su domicilio en general. Lo que pasa es que ese aparte está tachado como inexequible, doctor. Bueno, pero es el hecho de la prueba. Se han tratado como cónyuges, como marido y mujer en sus relaciones domésticas y sociales. Y claro que está tachado porque es que esa parte que sin haber sido la mujer recibida por los deudos y amigos de su marido, pues resulta que pues ya la mujer
adquirió plena capacidad. Pero es la prueba es lo que me interesa a mí como juez. Entonces, si en el matrimonio se admite la prueba de testigos para probarlo, como es el caso del 396 del Código Civil, que habla de la posesión notoria de estado de matrimonio, con mayor razón se admite para el concubinato, que no requiere ninguna solemnidad para su existencia. Entonces, la posesión notoria del estado de matrimonio consiste en haberse tratado los supuestos cónyuges como marido y mujer en sus relaciones, y por el hecho de haber sido la mujer recibida como tal por los amigos, por familiares, etc. El concubinato produce también efectos frente a la ley laboral. No voy a tratar cada uno de estos puntos, sino simplemente voy a mencionar unas leyes y decretos. Por ejemplo, la ley 90 del 46, que estableció el seguro social obligatorio contra los riesgos de enfermedad profesional, no profesional, maternidad, invalidez, accidentes de trabajo, vejez y muerte para los trabajadores menores de 60 años. Ley 90 del 46. Acuerdo 536 del 74 del Consejo Directivo del Instituto de Seguro Social. Decreto 1848 del 69. Ley 12 de 1975. Ley 71 de 1988. Decreto reglamentario 1160 del 89. En fin, la misma Constitución del 91 que vino a recoger ya la larga tendencia legislativa que reconoce derechos a la compañera permanente por la muerte del trabajador. La ley 90 del 46 que consagró el derecho de pensión, invalidez o muerte en favor de la concubina en ausencia de la viuda, siempre que se demostrara que la mujer había hecho vida marital durante los 3 años inmediatamente anteriores a la muerte. La ley 12 del 75, todo eso es laboral. Sobre la indemnización de perjuicios a favor del concubino supérstite para obtener una indemnización de los perjuicios sufridos con la muerte causada a su concubino, pues hay dos teorías que son tan opuestas: la teoría de la inmoralidad y la teoría de la indemnización. La teoría de la inmoralidad: de acuerdo con esta teoría, para que el perjuicio sea indemnizable, se requiere que el objeto lesionado, además de ser interés jurídico protegido, debe ser lícito y moral. Objeto lícito y moral. Cuando uno de los concubinos demanda indemnización, invoca el atentado contra una situación ilícita e inmoral, que es contraria a las reglas fundamentales del derecho civil en cuanto a la organización de la familia. Pero leyendo a Henry y a León Masó, la unión libre es una institución peligrosa para la sociedad y contraria a las buenas costumbres. Y ellos dicen que sería funesto garantizar a la concubina cualquier protección. Los hermanos Masó. En consecuencia, el concubino supérstite no puede obtener indemnización del daño sufrido con la muerte violenta o accidental de su concubino. Esa es la teoría de la inmoralidad. La teoría de la indemnización, sus defensores argumentan es que si la posesión pacífica e ininterrumpida de las cosas produce derechos y obligaciones, con mayor razón la produce la comunidad de vida estable entre los concubinos. Quien comete un delito o culpa que infiera daño a otro está en la obligación de repararlo,
Del mismo modo, toda persona que resulte damnificada tiene derecho a ser reparada, pues la ley no hace ninguna discriminación al respecto. De acuerdo con esta teoría, no existe razón para negar al concubino supérstite el derecho a ser indemnizado por la muerte de su concubino. Claro que cuando uno estudia la responsabilidad civil extracontractual, ahí hay que hacer una verdadera ecuación. Toca demostrar que hubo un hecho, que ese hecho produjo un perjuicio, que hay un sujeto que recibió el perjuicio, un sujeto que ocasionó el perjuicio, que hay una relación de causalidad entre el sujeto agente, el perjuicio y la víctima y los perjuicios ocasionados. Eso es el sustento de la responsabilidad civil extracontractual. Pero es verdad que ustedes no han visto obligaciones, ¿cierto? No, doctor. No han visto. Qué bueno fuera, porque cuando vean obligaciones, hay ese capítulo importante que es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil que puede ser contractual. Bueno, yo voy a decir la de Pérez Vives. Pérez Vives dice hay responsabilidad civil precontractual, contractual, postcontractual y extracontractual. En el Instituto de Derecho Comparado en Medellín, del cual yo fui miembro, yo sostuve con ellos siempre una discusión. Para ellos la responsabilidad o es contractual o es extracontractual. Es decir, que hay contrato o no hay contrato. Entonces la responsabilidad es contractual o extracontractual. Y yo me identifico con la de Pérez Vives, que hay responsabilidad antes del contrato precontractual. Hay responsabilidad con el contrato contractual. Hay responsabilidad después del contrato postcontractual y hay responsabilidad fuera, extra del contrato. Pérez Vives tiene la razón. Hay responsabilidad civil precontractual, contractual, postcontractual y extracontractual. La inmensa mayoría de los abogados cree que la responsabilidad solamente es contractual o extracontractual. Entonces yo pregunto, ¿no puede haber perjuicios que se ocasionen antes de un contrato? ¿Ustedes qué opinan? Yo consideraría que sí, profesor. Inclusive puede haber perjuicios sin haber contrato. No obstante, aterrizando un poco al tema que tiene que ver con el concubinato o la compañera permanente, que usted nos explique, nótese que esta serie de situaciones a bien la trajo a colación en temas de pensiones. Y fue precisamente la Corte Constitucional o las altas cortes, por decirlo así, en medio de ese bloque de constitucionalidad, fue la que le fue dando un concepto al cual denominó retrospectividad. Es decir, así como lo hicieron con la Ley 54 del 90, que hablaba o que generaron jurisprudencia cambiando el tiempo de 5 años de convivencia a 2, pero realmente cambiando aún más debido a que antes de esa ley, o mejor dicho, voy a ponerlo como un ejemplo más claro. Y me corregirán aquellos que fueron miembros de la Policía Nacional o que aún lo son o que estuvieron en alguna época. Anteriormente, un miembro de la Policía Nacional debía, o sea, a quien debía presentar era a su esposa como tal. Y si tenía una relación extramatrimonial y por causa de la vida ese policía fallecía, la única que podía obtener alguna pensión, alguna indemnización, era la esposa. Fíjese cómo fue cambiando esto cuando viene la Constitución de 1991.
Y por eso se habla del tema de la retrospectividad, o sea, regresa y le da la posibilidad a esa concubina, a esa relación extramatrimonial, para que tenga la posibilidad también de recibir alguna indemnización o alguna pensión, por decirlo así. Inclusive, esta serie de jurisprudencia también avaló lo que fueron las convivencias múltiples, ¿ya? O sea que tanto podía tener una esposa como podía tener una concubina. Entonces consideraría yo que a lo que usted pregunta sobre la posible indemnización que pueda tener una persona precontractual o contractualmente, consideraría que sí, que la podría obtener de manera precontractual o conforme a un contrato. Sí, y es que hagámonos, ya que estoy tocando este tema, hagámonos la siguiente pregunta. Mientras usted explicaba, yo estaba pensando. ¿Puede la concubina, en caso de muerte de su amante, ejercer en su propio nombre contra el autor del accidente una acción de responsabilidad civil fundada en el daño que le ha causado la muerte de su compañera? Entonces, yo diría que para resolver, acertar, repito la pregunta otra vez. La pregunta es, ¿puede la concubina, en caso de muerte de su amante, ejercer en su propio nombre contra el autor del accidente una acción de responsabilidad civil fundada en el daño que le ha causado la muerte de su compañera? Entonces, para resolver acertadamente la cuestión, la cual se plantea en el campo de la responsabilidad delictual o cuasi delictual, es necesario recordar que los elementos para la viabilidad de ella son que el hecho u omisión haya sido ejecutado por una persona capaz de delito o de cuasi delito, que el hecho u omisión provenga de su culpa o dolo, que el mencionado hecho u omisión cause un daño y que entre el hecho y omisión y el daño exista una relación de causalidad. Eso es lo que hay que demostrar cuando se trata de cobrar daños y perjuicios producto de una responsabilidad civil extracontractual o, como llaman algunos, delictual o cuasi delictual. Entonces hay que establecer allí una relación de causalidad. Además, es preciso tener en cuenta que el interés lesionado debe presentar como requisito mínimo la legitimidad y la certidumbre. Es decir, que el daño debe ser cierto, real, positivo, legítimo y moral. Además, también lícito. Bueno, en las relaciones concubinales, y en este caso que estamos estudiando, es fácil colegir que el primer requisito, el de la certeza del daño, bien puede aceptarse y concurre en algunos casos de muerte violenta del concubino, si tenemos en cuenta que hay opinión uniforme en el sentido de que para la concurrencia del daño no se requiere que se viole un derecho, sino que se lesione un interés, como lo dice Arturo Alessandro Rodríguez en su obra de la responsabilidad extracontractual en el derecho chileno. Entonces, se argumentará por algunos que el daño sería eventual, dado lo precario y lo inestable del concubinato. Para ello, cabe observar que en muchos casos la vida común de los concubinos data de muchos años y presenta caracteres de estabilidad similares a los del matrimonio, y que todo hace presumir que ella debía continuar. Además, la certidumbre del daño es algo relativo. Así, si fallece un hombre de 50 años, víctima de un delito o de un cuasi delito, y se da lugar a la indemnización en favor de sus herederos, ¿quién asegura que ese hombre no habría muerto de muerte natural dentro de un mes, por ejemplo? Sí, eso puede ser. Bueno, hay otra figura que es el enriquecimiento sin causa, que es fuente de obligaciones. Enriquecimiento sin causa. Otros le llaman el enriquecimiento torticero.
El enriquecimiento, el concubinato y enriquecimiento sin causa. El enriquecimiento sin causa la vemos como una figura importante dentro del estudio del concubinato, por lo cual habría que transcribirnos a un estudio que hizo el doctor Carlos Betancourt Jaramillo en su obra El régimen legal de los concubinos en Colombia. En esa obra, obviamente, pues yo no se las voy a leer todas. El doctor Carlos Betancourt Jaramillo dice en las páginas 94 siguientes, dice, es norma fundamental de derecho dar a cada cual lo que le pertenece. ¿Se acuerdan de los principios sobre los cuales se basó el derecho según Ulpiano, según el derecho romano? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles fueron esos? Yo asistí a una conferencia en la Universidad de Medellín. Yo llevaba la representación de 9 universidades y explicaba un tratadista mexicano. Estaba hablando y él llega y hace la siguiente afirmación. Al lado mío estaba el presidente de la Corte, estaba el presidente del Tribunal Superior de Medellín, magistrados, jueces. Y viene y empieza con esta perla. Como seguramente ustedes ignoran las bases sobre las cuales se edificó el derecho en Roma, yo tengo mucho gusto en explicárselos. ¿Qué nos dijo ese señor de entradita? ¿Nos estaba insultando o no? Bastante, doctor. Y yo vi que nadie dijo nada. Le miré las caras y todos como tranquilos. Y yo levanté la mano. Dije, perdóneme, señor. Creo que usted nos está faltando el respeto. Yo ni más falta, le digo, sí. Usted nos está tratando de ignorantes. Le repito sus palabras. Como seguramente si ustedes ignoran las bases sobre las cuales se edificó el derecho romano, usted tiene mucho gusto en explicármela. Y yo voy a pasar allá al tablero a explicarle cuáles fueron las bases sobre las cuales se edificó el derecho romano. Bases dadas por Ulpiano. Me levanté y fui hasta allá. Le quité el micrófono y le dije, mire, esas bases son honeste vivere, alterum non ledere, sum quicet rivere. Honeste vivere, vive honestamente, vive honradamente. Honeste, alterum non ledere, no le hagas perjuicio a nadie y dale a cada quien lo suyo. Yo lo que soy, me voy de aquí porque yo no acepto que de entrada me traten de ignorante. Y me fui. Y el magistrado, el presidente de la corte no había caído en cuenta, dijo, pero este Tarbanas, que asqueroso, no está tratando de ignorante, yo también me largo. Y se fue todo el mundo, se salió todo el mundo. Al día siguiente, y a todos voy a preguntar, maestra, las bases del derecho, su piano o cerró. Yo curramente es con experto jurídico, por los leemos que su más ranca jurídico enderezaron los condiciones de numeración en verso antes. A su historia alguna economía de los casos fenómenos también es muy derecha a justicia. Hoy. Feliz cumpleaños, ¿verdad? No. Feliz cumpleaños. No sentí 17 jueves. Sí, nos encontraría hacer es trabajo. Ahora sí. Feliz cumpleaños, Barbarita, que la pase muy contenta. Feliz cumpleaños, Barbarita, que Dios te bendiga. Barbarita, bendiciones, que la pase súper bien hoy. Feliz cumpleaños, señora Barbarita, que Dios me la bendiga, la protege y le dé muchos años más de vida. Feliz cumpleaños, doña Bárbara. Bueno. Muchísimas gracias, mis compañeritos hermosos. Igualmente, Los llevo en el corazón. bendiga. Los quiero mucho. Muchísimas gracias, mis compañeritos. Los quiero mucho, mucho. Bueno, será la primera mujer que cumple algo. Al menos usted cumple años. ¿No creen ustedes? ¿Y por qué lo dice, profe? Porque las mujeres no cumplen ni años. La verdad no creo.
Entonces, Barbarita, al menos es la primera mujer que cumple algo. Años, por lo menos cumple años. Lo mismo podemos decir de los hombres. Exactamente. De pronto a usted las mujeres no le cumplieron, pero pues nosotras sí cumplimos. Eso sí No, ya es no. diferente. En términos generales, la mujer no cumple nada, ni siquiera años. No, al menos cumple años, lo primero. Por No, lo no, menos, no, pienso que cada quien habla de cómo le va en la corrida, porque no todas somos así, no podemos generalizar. Tal cual. De acuerdo. Yo Bueno, opino. entonces, Yo a lo que... tenía una acotación, doctor, sino que su merced de pronto no me escuchó, iba a conectar algo. Quería dar mi punto de vista sobre el tema de vernos para entregar las notas. Sí, señor. Lo oigo. Gracias, doctor. Personalmente, a mí me gustaría que fuera por esta plataforma. ¿Y debido a qué? Tal vez, yo lo digo, la pereza de ir a la universidad, pero no solo eso. Adicional a eso es que, ¿qué pasa? Más de un compañero, incluyéndome, tenemos convenientes con el tema de las notas en la universidad. O sea, hay veces no se pasan, hay algún problema y entonces a veces terminamos es como si no viéramos la materia. ¿Por qué me gustaría que fuera acá? Porque aquí quedan grabadas las clases y su merced al darnos una nota y al yo poder hacer un video, pues queda un soporte material, o sea, queda un soporte de evidencia de que nosotros pasamos o no pasamos la materia. Por eso me gustaría, digamos, que usted de pronto, bajo su análisis, de pronto hiciera Bueno, el está bien. evalúo de la posibilidad de hacerlo desde esta plataforma. Podría ser el día de mañana, no sé. Bueno, entonces... Doctor, opinamos que si hay alguna nota puntual para aclarar, usted fuera tan amable de decir qué grupo y qué personas integrantes de ese grupo deberían acudir mañana y los que podamos acudir, acudimos sin ningún problema, sin ninguna clase de problema, porque estamos dispuestos a aclarar y a colaborar con las notas que hagan falta o de grupos que puedan tener alguna falencia que podamos nosotros Pues ayudar entonces, a resolver. hagamos esto, pues, que esto no sea obligatorio. Los que puedan y quieran, y los que no, pues no. De acuerdo, doctor, me parece bien. Comparto la Entonces, Una muy buena idea, doctor. Entonces, Doctor, pero es que sí nos interesa a todos saber la nota, o sea, el doctor nos daría las notas a los que no podamos asistir, ¿nos las daría por este medio mañana? Igual, compañera, si estamos alguno en el aula, podemos intervenir para que los No, profe, compañeros por que no favor, tengan denos las las notas a notas todos claras por o algo. en una misma línea, porque eso se Sí, vuelve un Diego, problema. porque es que Yo sabes que el considero PA lo es un desorden. Yo pienso que mejor todos por acá y cualquier duda la Pues es que resolvemos sí, acá, ¿no lo les que parece? Es que No, es más no, fácil porque estoy de presencialmente, ya acuerdo, es lo que- evidenciamos, porque es que lo cualquier evidenciamos duda el la lunes que se entregaron trabajos. es que Sí, cualquier mejor por duda la acá, profe. resolvemos Cualquier aquí, eso se compañero puede vuelve. hacernos llegar los trabajos, se imprimen y se entregan nuevamente, se puede socializar las notas. Fue No, que mucho vamos más a fácil imprimir hacerlo No. trabajos otra presencial. vez. No. Digo que lo mejor de verdad es por este medio porque muchas Yo veces también digo tenían lo la mismo, Diego. presencialidad, los que estaban en virtual le han preguntado cosas al profe y el profe pues no ha contestado porque está ya ocupado, digamos, con los que fueron presencial o algo o no escucha. Es mejor por este medio que estamos todos conectados y podemos preguntar. Así Sí, es. Judy, tiene Totalmente de razón. acuerdo, De Judy. acuerdo. El problema, De el acuerdo. problema es que yo doy la nota, pero empieza Judith Camero, ¿y por qué saqué tanto? ¿Y por qué en este trabajo me puso 3? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entonces se me vuelve. Para eso tenemos 2 horas, profe. Por eso es lo bueno, doctor, acá nos puede contestar. No, porque así no me. No, no, a ustedes no se les puede dar juguetes porque se ponen a jugar con ellos. No, doctor, es mejor por este medio, yo creería. Este medio más pertinente, doctor. No, entonces no, yo a eso no le jalo, porque ya yo sé que si le doy juguetes a Judith Camero, ella va a empezar. ¿Y por qué, doctor, esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué Porque, esto? ¿Y por profe, qué lo esto? que pasa es Y que entonces si uno ella tiene cree que yo dudas, tengo pues 2 necesita horas para saber. ella exclusivamente. No, porque yo no le estoy diciendo que gaste sus No. 2 horas conmigo. No hay ningún problema. Yo entrego los exámenes listos calificados. Eso, así nos evitamos cualquier cosa. Lo que pasa es que uno quiere ser amplio, pero ya miren la carita a Judith Camero y verán que ella quiere juguetes para ponerse a jugar. Entonces, Profe, creo si que te dan a unos juguetes es para jugar, ¿no?
No, ahí es que respetar también a los estudiantes. Para que con eso se le llenan los huecos. Así. Bueno, entonces, Pero yo sí opino algo. O sea, si las estamos pidiendo que nos las dicten virtuales, por lo menos cuando el profe los llame aparezca, porque muchas veces los llaman y nunca aparecen. Y ahí se pierde tiempo. Exacto, igual que lo que estaba diciendo yo, digo que muchas personas que no han estado presentes cuando lo llaman y después vuelven, aparecen, y no, que me faltan notas y esto, entonces lo que hace es perder tiempo. Doctor, yo opino que se puede dar las notas y si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, lo hace al final, cuando ya dé su merced las notas. no, Sebastián, eso es lo mismo que está proponiendo Judy Camero, solo que usted la propone al final. Entonces, terminamos el curso y me tengo que quedar con usted 3, 4 horas más. Ya que según entiendo el profe quiere entregar las notas y que nadie diga nada. No diga nada, no, yo doy las notas y listo. Pues, ok, listo. Entonces yo les leo las. Doctor, Incluso si permítame ustedes quieren. una pregunta. Sí, sí, señor. Doctor. ¿Quién habla? micrófono. Estoy oyendo 4 personas al tiempo, no puedo. ¿Quién habla? Diego Monroy. Doctor, le habla Uriel Velázquez. Cuénteme, Diego, ¿Escucha, ¿cuál es doctor? su inquietud? Doctor, le habla Uriel Velázquez, doctor. Era Diego Monroy. Don Uriel Velázquez, cuénteme, don Uriel. Doctor, yo tengo que pedirle mañana muy especialmente un permiso porque tengo una cita médica a las 10:30 de la mañana. Sí. Trataré de estar conectado por el celular para la clase, para las notas, pero si en algún momento, doctor, no me llegara no le llegara a contestar, en el momento que usted me llamara, sería porque estaría justamente con el médico. Bueno, entonces perfecto. quiero pedir su permiso para Perfecto, que Uriel, no no, extrañen pues, la falta de mi presencia, doctor. Primero Muchas la gracias, salud, doctor. primero su compromiso médico y después lo demás. Le agradezco mucho, Pues, doctor. Entonces, Doctor, señor, ¿es posible que empecemos a socializar notas desde ahora para saber cuáles son los grupos que van a tener algún tipo de contratiempo mañana? no, tengo que terminar de revisar hoy el resto de trabajos. Hay algunos ya calificados o muchos calificados, sin embargo me falta otros. Por eso yo hablaba de mañana porque me quedaría el día de hoy para terminar de calificar los otros trabajos. Entonces ya mañana ya sí estoy en condiciones de decirle a cada quien lo suyo. Dale la nota a doña Judy Camero, por ejemplo, a Sebastián Guerrero, que se la doy al comienzo, y así a todos, ¿ok? Perfecto, doctor. Bueno, yo creo que sí. Bueno, entonces tenemos las 11:08 minutos. Sigamos entonces con nuestro tema. Estamos viendo el enriquecimiento sin causa. ¿Qué condiciones hay para el ejercicio de esa acción de enriquecimiento sin causa? La jurisprudencia universal y autores en general están de acuerdo que para el ejercicio de esa acción es necesario, primero, el enriquecimiento o atribución de valores económicos puede ser de 2 tipos. Positivo, cuando el patrimonio es aumentado por el ingreso, ¿qué podría ser yo? Por el ingreso de valores. Positivo, cuando el patrimonio es aumentado por el ingreso de valores. Negativo, cuando impide un gasto que debía realizarse. Se trata de un aumento del valor económico del patrimonio y en él debe figurar todo ahorro de actividad de su titular, pues la actividad humana posee también su valor patrimonial. Interesa hacer notar que el enriquecimiento que puede favorecer a la persona puede presentar muy variados matices. No únicamente se entenderá que hay enriquecimiento cuando el patrimonio material de la persona sufre un aumento real y efectivo, sino que, por ejemplo, la jurisprudencia francesa y chilena han reconocido esa acción
a la amante que ha servido a su compañero en las labores del hogar, porque si ella no le hubiera ayudado, este habría estado obligado a contratar los servicios de otra persona y por lo tanto habría existido un enriquecimiento injustificado de su parte si se hubiera negado tal acción. Además, se ha reconocido en Francia la acción renverso en el caso del profesor que da educación a un alumno y su padre no le paga. Es decir, y no le paga por las enseñanzas a su pupilo. Ha obtenido un enriquecimiento de carácter intelectual. Así, un trabajo, una prestación puede constituir un enriquecimiento, lo mismo que una dación. Por ejemplo, una mujer basada en una promesa de matrimonio demanda por el pago de los cuidados y servicios que le prestó durante el lapso sin exigirle ninguna remuneración. Aquí esta mujer reclama con un doble título: daños y perjuicios por ruptura abusiva de la promesa de matrimonio, o en subsidio que se le señalara una suma que le indemnizara del trabajo prestado gratuitamente durante varios años basado en la relación de la promesa. Entonces, tiene que haber unos requisitos. Tiene que haber un empobrecimiento del demandante, un enriquecimiento del demandado. Tiene que haber una correlación entre el empobrecimiento y el enriquecimiento. Tiene que haber ausencia de causa, porque si el enriquecimiento tiene causa, pues bueno, allí termina el asunto. Es decir, que sea justo, porque es que si no hay causa, entonces el enriquecimiento es injusto, porque el desequilibrio se produce sin causa jurídica. Y así un montón de situaciones para la acción de enriquecimiento. En cuanto a la determinación de la cuantía de la restitución, el primer interrogante que uno se plantea es: ¿cómo se señala o indica el quantum de lo que está obligado a restituir el enriquecido a costa del otro, a costa del que se ha empobrecido? ¿Cómo se señala o se indica el quantum de lo que está obligado a restituir el enriquecido a costa de otro? Este es el problema más serio y difícil que se formula la doctrina del enriquecimiento sin causa. ¿Cómo hacerlo? Por regla general, el enriquecimiento sin causa no apareja mayores dificultades en cuanto a la determinación de la medida de la responsabilidad del enriquecido. Así, si se trata del pago de una deuda ajena, es la suma abonada la que proporciona el quantum del enriquecimiento y también del correlativo empobrecimiento. En caso de construcciones realizadas en cosa ajena o plantación, por ejemplo, siembra en terreno ajeno, entra en juego la teoría de las mejoras. Y finalmente, cuando es un objeto determinado el que el empobrecido ha incorporado a un patrimonio ajeno, el titular puede reclamar la restitución en especie, en natura, siempre que no sea posible la acción reivindicatoria. En fin, hay un montón de circunstancias y de condiciones para poder iniciar la acción de enriquecimiento sin causa.
La unión libre o la familia de hecho, o lo que llaman algunos el amañe, el concubinato, en sus distintas variantes y matices, diría yo, no sé ustedes qué opinan, que constituyen cerca del 40% de las familias colombianas frente al 60% de las familias legales. Yo me he puesto a hacer unos análisis y yo veo que el 40% de las familias está en concubinato y el 60% están en forma legal. Porque es que las características de estas familias ilegales o de hecho varían según los estratos sociales y su origen, si es urbano o si es rural. ¿Ustedes qué dicen? Si será el 40%, como creo yo, las familias colombianas que están en concubinato y el 60% están legalmente. ¿Ustedes qué opinan? Yo quiero oír el concepto. Doctor, pues en cuanto al porcentaje, yo no estaría seguro para determinarlo de esa manera, pero sí realmente últimamente y en este tiempo las parejas se van a vivir en concubinato en la mayoría de los casos, por evitarse en costos, por evitarse en, más que todo costos, doctor, y porque las circunstancias muchas veces lo llevan a actuar de esa manera. En cuanto al 60% de los matrimonios legalmente constituidos, doctor, pues sí, todavía también hay mucha gente que prefiere hacerlo de esa manera. Y igualmente no estaría seguro del porcentaje. Pero ese va en aumento, ¿cierto? Yo veo que El concubinato, sí, doctor, sí, sí, claro que sí. eso va en aumento. Son más las parejas que deciden irse a vivir así sin más problemas que las que deciden irse a vivir previo matrimonio. Y esto se debe también, doctor, al caimiento de las instituciones y al matrimonio de la iglesia como regla que hubo en una época. El decaimiento de esas instituciones, la notoriedad en los casos de abusos por parte de funcionarios de la iglesia hace que la gente pierda fe en eso. Bueno. A ver si yo les hiciera esta pregunta. Si ya estuvieran en exámenes, y yo les hiciera la siguiente pregunta. Para disolver y liquidar por mutuo acuerdo una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, es necesario aportar la prueba de la unión marital de hecho de que trata el artículo 2 de la Ley 54 de 1990. Para disolver y liquidar por mutuo acuerdo una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, es necesario aportar la prueba de la unión marital de hecho de que trata el artículo 2 de la Ley 54 de 1990. Yo pienso que no, porque es de mutuo acuerdo. La prueba sí es necesario presentarla, doctor. A ver, yo diría que de conformidad con la Ley 54 del 90, la existencia de la sociedad marital de hecho está sujeta a que ésta sea declarada judicialmente. Ahora bien, no obstante expresar el artículo 5 de la Ley 54, que la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se disuelve por mutuo consentimiento de los mismos elevado a escritura pública,
para que ésta pueda ser disuelta y liquidada, necesariamente debe existir. Y como su nacimiento se retrotrae a su declaración judicial, no es posible aprobarla con la simple afirmación que de su existencia hagan los interesados. ¿Cierto? Entonces, hay que irnos pues al juez para aprobarle la situación. Bueno. Bien, entonces yo termino de calificar los trabajos y acuérdense que tengo que sacarles el 30 y finalmente el 40%. Y de ahí sale la nota. Entonces yo creo que esta tarde termino con eso y mañana pues entonces les doy por este medio, les leo las notas sin poder hacer ningún comentario porque se nos vuelve esto un paseo, se nos vuelve una merienda hasta rara. Por eso era mi otra propuesta. Pero entonces yo les doy la nota y chao pescado. Bueno, yo creo que entonces dejemos por hoy esta clase que es la final, diría yo, porque mañana nos dedicaremos a los trabajos y las notas. Pero aclaro, no hago aclaraciones. No me pongo a jugar con juguetes ajenos. Como usted quiere, don Andrés Herrera, yo leo, a cada quien le doy su nota. Pero no puedo ponerme a darle a cada quien la oportunidad de que por qué esto y por qué el otro y por qué y por qué y por qué y por qué. Simplemente acuérdense que son 3 notas. 30, 30. El primer examen 30, el segundo examen 30 y el último examen el 40. ¿Ok? Bueno. Bueno, pues me place saludarlos y feliz tarde para todos. Gracias, pues. Muy amable. Doctor, muchas gracias. Muy amable. Buen día, doctor. Muy amable, doctor. Bueno, bien.